Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, misionero del Instituto del Verbo Encarnado. En muchos medios de comunicación y redes sociales, de los más variados tipos, de diversas latitudes, cada tanto aparecía la noticia de los bombardeos de hospitales en Siria. Es increíble, pero tienen el mismo formato, palabras similares, el mismo tipo y uso de las imágenes, las mismas fuentes no verificadas, pero que luego se convierten en voces autorizadas, y aparecen en los mismos momentos, con la misma carga teatral y transmitidas por los mismos medios. Qué coincidencia, ¿no? Por ejemplo, el periódico The Guardian, que pertenece al lobby noticioso oficial, nos decía hace 2 años atrás que el último hospital de Alepo Oriental había sido destruido por bombardeos aéreos. Pero esto ya había sido noticia en varias ocasiones anteriores, ya que los establecimientos bombardeados se ubicaban en las zonas controladas por los rebeldes. Informaban inmediatamente y sin comprobar la veracidad de tal noticia, por ejemplo, que este bombardeo ha dejado a 250.000 personas sin acceso a cirugía o atención especializada. Al menos nos podemos preguntar, ¿de dónde sacaban los detalles de la noticia? ¿Por qué afirmaban inmediatamente sobre el tipo de ataque y su autor? ¿Quiénes eran los que tenían acceso a la atención quirúrgica en esas zonas? ¿Por qué solo se informaba desde las zonas controladas por los rebeldes? ¿Quién informaba desde allí? Llamativamente, la noticia nos dice más abajo: otros 4 hospitales fueron atacados y obligados a cerrar el viernes. Pero, ¿no habían dicho que era el último? ¿Cuántos últimos hospitales poseía Alepo? ¿De dónde habían aparecido los otros 4? Delante de esta ambigua información, Southfront, que es un sitio de análisis noticioso en Internet, concluye diciendo con sentido común: solo tenemos 2 variantes. O bien, los hospitales de Alepo crecen como hongos después de la lluvia, y cada semana los aviones de combate rusos bombardean un hospital recién construido en la ciudad, matando a docenas de heridos. O bien, todos estos informes son solo otro ejemplo de la propaganda bélica, cuyo objetivo es establecer un punto de apoyo para las acciones ilegales de la coalición anti-Assad dirigida por Estados Unidos contra el gobierno sirio. La noticia del The Guardian agrega que ese fue el día más mortífero hasta la fecha para el sistema médico de la segunda ciudad de Siria. Pero, ¿por qué se menciona el sistema médico? Esos aparentes hospitales no eran parte del sistema de salud sirio, sino que habían sido armados por los rebeldes, con la ayuda de organizaciones internacionales que hasta han recibido premios por la llamada ayuda humanitaria. El artículo reproduce las palabras de David Knott, que cuenta que todos los hospitales han sido atacados repetidamente en los últimos días. Este personaje es un cirujano con décadas de experiencia trabajando en zonas de guerra, que ha estado apoyando a los médicos de Alepo. Pero, ¿a qué médicos apoya Knott? Este doctor, un extranjero entrado ilegalmente a Siria, apoyaba solamente a los rebeldes y no a todos los civiles. Era parte del lobby de médicos de diversas organizaciones que actuaban políticamente mediante la salud, como Médicos Sin Fronteras o la Sociedad Médica Siria Americana, organismos que ponen en práctica, es decir, en terreno,
la agenda política de aquellos que crearon el conflicto. Veamos cómo obraban estos grupos ideológicos. Entre el 2013 y el 2014, por ejemplo, Knott y su fundación médica capacitó y ayudó a estudiantes de medicina y a otros médicos, que en realidad eran militantes de los grupos rebeldes, a realizar cirugías de trauma en las zonas del este de Alepo, es decir, exclusivamente en las zonas de la oposición. Ofrece capacitación quirúrgica al personal que trabaja en zonas de guerra y de desastre. Pero si nos fijamos en el recorrido geográfico en donde dieron su presunta ayuda desinteresada a las víctimas, podemos ver la acción política que ejerce tal organización y a qué grupos apoyan. Podemos conocer también los fines que persiguen si rastreamos las fuentes de recursos económicos y benefactores que las apoyan, que son las mismas organizaciones que asistían a los mercenarios que entraban por la frontera siempre abierta de Turquía al norte de Siria. Pero esas organizaciones, ¿cómo hacían para poder ingresar tanto material de ayuda al este de Alepo, a las zonas controladas por rebeldes? ¿Y por qué nosotros no teníamos acceso a nada de eso en el centro de la ciudad? ¿Y nuestros civiles, acaso no eran también víctimas y parte del pueblo de Siria? ¿Por qué no teníamos medicinas y nuestros médicos se tenían que multiplicar para atender a tantos civiles heridos gravemente? Y en otra parte de la noticia nos cuentan que los hospitales de Alepo han sido reabiertos muchas veces bajo tierra o en nuevos lugares. Pero, ¿quién lo sabría? ¿Y por qué lo hacían así, bajo tierra? ¿Acaso estos hospitales, como les llamaban, no eran parte del sistema de salud oficial? Es decir, ¿habían sido construidos y estaban siendo mantenidos por el gobierno? Parecería que no. Pero, aunque la noticia sobre las víctimas de bombardeo fuera cierta, ¿por qué los rebeldes no accedían a dejar salir a los civiles encerrados en esas zonas y usados muchas veces como escudos humanos? Fueron muchas las veces que el gobierno trató de pactar, pero ellos se negaron. Preferían la ayuda internacional para continuar la guerra que liberar a los civiles. Un elemento importante de la noticia son las fuentes. Debemos decir que los únicos que regularmente tenían acceso a las redes sociales eran los rebeldes, ya que habían cortado las comunicaciones y la electricidad al resto de la población. Luego de perpetrar horrendos crímenes, se ponían los trajes blancos y comenzaban a grabar. Mandaban el material al falso Observatorio Sirio de Derechos Humanos establecido en Londres, que en realidad era una sola persona sin ninguna credibilidad, un activista político en contra del gobierno y por lo tanto sin imparcialidad ni veracidad informativa, y que usaba cualquier medio para hacer contrapropaganda. El resto del material lo mandaban a sus aliados extranjeros para crear noticia y revuelo político. Teniendo en cuenta lo que hemos vivido durante varios años en Alepo, conociendo las zonas que se mencionan en estos artículos, visitando a las familias que en ellas vivían y sufriendo los ataques de los asesinos moderados, podemos decir que los que eran formalmente hospitales y que se mencionan ubicados en el este de Alepo habían sido tomados por los rebeldes al inicio del conflicto, es decir, quitados del control del sistema sanitario. Eran usados para la atención de los militantes heridos y muchas veces como refugio de los combatientes. Se convierten en verdaderas trincheras en donde se dan los enfrentamientos. Y junto a esto, los rebeldes aprendieron el profesionalismo del reportero, siempre preparado para grabar y rápidamente enviar el material al lobby noticioso. Por otra parte, las salas de primeros auxilios, esparcidas por estas zonas, habían sido montadas por los rebeldes y apoyados
por las organizaciones extranjeras. La Organización Mundial de la Salud, otro brazo de acción política e reingeniería de las sociedades, informaba para la prensa mundial que había un hospital en el Alepo Oriental que con gran abnegación seguía ofreciendo servicios obstétricos y ginecológicos. Querían hacer pensar que esos pseudo-hospitales bombardeados eran los que atendían los casos de maternidad, usando nuevamente la estrategia emotiva de mujeres y niños. Los recintos hospitalarios oficiales eran objeto de constantes ataques por parte de los rebeldes, desde los más importantes como el Hospital de Oncología hasta las salas que atendían en las zonas más pobres y marginales de la ciudad. Habían hecho estallar por los aires varios de ellos, cobrándose muchas víctimas fatales. Pero obviamente esto no salía por ningún medio oficial porque apoyaban criminalmente a los rebeldes. La atención en los hospitales, que aún eran parte del sistema de salud, continuaba funcionando gracias a la protección del ejército. Era de primer nivel, aun cuando las condiciones empeoraban brutalmente. Había muchos voluntarios haciendo un servicio loable para bien de cualquiera que llegara herido. Varios de los jóvenes de nuestros grupos de parroquia trabajaban en dichos hospitales con sacrificio y generosidad. Varias veces tuve que asistir a estos recintos para visitar enfermos y consolar familias que vivían situaciones bastante trágicas. Adrián Salvucci, en su libro sobre el gobierno mundial, nos dice que generalmente se informa sobre los efectos que producen los hechos y acontecimientos que suceden a diario y que conforman las noticias del día, pero cuando estos son de una naturaleza política adversa a los intereses del nuevo orden mundial, se suelen soslayar hábilmente las causas profundas que generaron la problemática en cuestión. Se accionan mecanismos generadores de confusión que actúan como cortinas de humo psicológicas en las que se discuten tantas y tan variadas opiniones e informaciones contradictorias que la opinión pública poco o nada puede concluir acerca de las causas reales de la problemática en distintas regiones del planeta. Con esto se crea una opinión cuya base es emotiva y no racional. El expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, lo expresaba nítidamente cuando se refería a la subjetividad de los medios de comunicación en su propio país, que describía como los que establecen los términos del debate público, que manipulan los símbolos, que deciden qué naciones y qué dirigentes aparecerán en 100 millones de pantallas de televisión como buenos o como malos. Por eso, queridos amigos, nos advierte el Señor en el Evangelio de San Mateo: miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Que Dios los bendiga mucho.